Hola, mi nombre es Marco Aurelio Explosive y en este video vamos a estar hablando acerca de las estrategias avanzadas que hay en el gimnasio. Recuerden que el video lo pueden ver en velocidad 1.5 y nada más, iniciamos. Antes que todo y primero que nada, si estás buscando estrategias avanzadas para fuerza, perdón si se escucha un puto perro, pero pues bueno, ya es costumbre en este canal, ¿no? Si buscas fuerza, estas estrategias no te van a servir. En todo caso, la única que te podría servir serían los clusters, pero las voy a mencionar hasta el mero final. De igual manera, en la barra de reproducción de YouTube voy a estar poniendo el pin temporal de en qué momento voy a estar hablando de qué cosa. Sobre esto voy a estar hablando hasta el final, pero primero pues voy a partir de las bases de cómo funcionan y cómo se deberían de aplicar todas estas estrategias. Pero si te quieres ahorrar todo ese choro, pues va a estar en la barra de reproducción, ¿no? De YouTube. Lo primero en lo que se basan casi todas, bueno, al menos las más importantes, que son el rest pause, myoreps y drop sets, es que para producir adaptaciones en un sentido de hipertrofia, se necesita estar muy cerca del fallo. Esto ya lo he dicho en muchos videos, pero pues siempre tienes que estar bastante cerca del fallo. Y en esto es en lo que se basan, de un fallo real, no tanto técnico. Y esto es en lo que se basan estas estrategias que voy a mencionar. Pero no se debe de utilizar en todos los ejercicios. Los ejercicios en los que se en los que se podrían utilizar, y me refiero principalmente de nuevo, rest pause, myoreps y drop sets, es que deberían de ser ejercicios simples técnicamente. Esto quiere decir ejercicios que sean en máquina, máquina guiada o en polea, y en ejercicios que sean monoarticulares. Pueden ser pesos libres, pero de preferencia también monoarticulares, porque al estar bastante cerca del fallo, lo vamos a hablar, se deforma mucho la técnica. Al estar muy cerca del fallo, nuestra técnica, como nuestra fuerza la vamos a perder, nuestra técnica se va a ir perdiendo. Así que es importante utilizar ejercicios que sean simples técnicamente, no un press de banca en donde tienes que mantener una postura, no un peso muerto en el que te tengas que estar cuidando la espalda, en una sentadilla en lo que sucede lo mismo. En general, ejercicios simples técnicamente para que no tengas que estar preocupándote tanto por la técnica y por ende de tu salud. Lo siguiente, ejercicios peligrosos, obviamente. Si estás haciendo un press de banca, que es un ejercicio bastante peligroso, sobre todo si lo estás haciendo solo. En un press de banca, si ya no tienes la fuerza, o incluso si se te cae la barra, pues te vas a destrozar las costillas, ¿no? Pero si ya no tienes la fuerza para levantar la barra otra vez, pues lo que va a suceder es que te vas a quedar aquí con el esternón medio aplastado y vas a tener dos opciones: o tirar los discos a los lados, o tener que deslizar la barra, pasarla por tu estómago y finalmente tirar la barra, ¿no? Y por lo general que estén los ejercicios al final. Esto sobre todo en myoreps, rest pause, etcétera. Bueno, rest pause y myoreps es prácticamente lo mismo. Así que en general, como son estrategias en las que te vas a fatigar mucho, no tiene sentido meterlas al inicio porque luego ya no vas a poder rendir en el resto de la rutina. También es cierto que hay una estrategia que no tiene un nombre como tal, o al menos yo nunca la he conocido con un nombre, que es básicamente fatigarte desde el inicio en ejercicios aislantes. Es decir, si vas a hacer un entrenamiento de pecho, tríceps y hombro, normalmente el ejercicio principal, el primero sería un press de banca, ¿no? Porque tiene estos tres grupos musculares. Una estrategia que se puede utilizar es hacer ejercicios aislantes de tríceps al inicio, si por ejemplo quieres hacer énfasis en el tríceps, y ya luego cuando te pases al press de banca, que a lo mejor es tu tercer o cuarto ejercicio, ya vas a estar muy fatigado del tríceps y lo vas a poder sentir muchísimo más. Pero bueno, de esta estrategia no voy a hablar hoy. Lo siguiente es que estas estrategias no tienen que ser tu base, además de que personas principiantes no tienen necesidad de utilizar estas estrategias. Se podrían utilizar de manera muy puntual. Si de por sí las personas avanzadas utilizan estas estrategias de forma puntual, es decir, no es la base del entrenamiento, una persona principiante debería de utilizarlas casi nunca. Se podrían utilizar, pero no debería de ser la base, y en personas principiantes se deberían de utilizar muy poco en el caso de que se usen. Pero esto es extremadamente importante, no deben de ser la base. Aún así, aunque no sea en la base, se debe de buscar una progresión. Como siempre, la sobrecarga progresiva es una de las variables más importantes del entrenamiento, y una progresión siempre debería de buscarse. Dependiendo de la estrategia, se podrían utilizar ciertas estrategias u otras, como por ejemplo en el rest pause. Más adelante voy a ahondar en ello, pero si en las rest pause estás haciendo 5 repeticiones, al cabo del tiempo las podrías intentar subir a 6 o 7 repeticiones, o por el contrario, subir el número de rest pause que vas a poner. Pero en general, utilices la estrategia que utilices, siempre tiene que haber una sobrecarga progresiva en el tiempo. Y lo siguiente, ya lo hablé antes: fatiga acumulada y técnica. Estos dos están relacionados.
Las rest pause, las drop sets y las super series son estrategias muy fatigantes y con la fatiga acumulada de nuevo se puede deformar la técnica. De forma primordial siempre debemos de cuidar la técnica, pero yo ya lo he dicho en otros videos, TikToks, etcétera. Síganme en todas mis redes, están en la descripción. Ya he dicho que no tenemos que casarnos con la técnica. Hay ejercicios, sobre todo en estos en los que estamos hablando de que ejercicios que son muy simples técnicamente y que además se le puede sumar que a lo mejor no tienen un perfil de resistencia ajustado, se podrán utilizar trampeos, asistencias de otras personas. Si es un ejercicio unilateral, podrías utilizar la otra extremidad para ayudarte a terminar las series. Pero en general, como estamos hablando de estrategias avanzadas en las que nos estamos acercando mucho al fallo, podríamos pasar incluso del fallo y asistirnos de otras maneras, ya sea con trampas, ya sea con otra persona o ya sea nosotros mismos ayudándonos. Pero bueno, de forma primordial, como siempre, la técnica es primero, en un sentido de que lo que menos buscamos es una lesión, obviamente. Y ahora sí pasamos a las estrategias en sí. Ok, la primera estrategia. El rest pause consiste en básicamente un micro descanso justo después de terminar la serie. La rest pause, por ejemplo, ya estoy en mi último ejercicio del día, en un día de espalda y bíceps. Estoy haciendo un curl de bíceps y solamente me quedan 3 series de este curl de bíceps. Digamos un 3x12. En la primera serie la hago normal, 12 repeticiones normales. Descanso 1, 2 o 3 minutos, que es lo que se suele recomendar para entrenamientos de hipertrofia. Empiezo a hacer mi segunda serie. A lo mejor aquí, en lugar de, por la fatiga acumulada, ya no llego a hacer las 12 repeticiones, sino que hago 10, llegando al fallo. Llego al fallo, en lugar de descansar de 1 a 3 minutos para la siguiente serie, lo que voy a hacer es descansar de 5 a 20 segundos. Yo lo dejaría más en 5 a 15 segundos, pero bueno, se puede llegar a los 20 segundos sin ningún problema. Son 5 segundos de diferencia, no hay ningún pedo. Y vuelvo a hacer otra serie. Obviamente con la fatiga acumulada que ya tengo, y no simplemente porque el ejercicio esté al final, como lo había propuesto en el ejemplo, sino porque ya llegué al fallo y si solamente tengo 15 segundos de descanso, no es suficiente tiempo para volver a hacer 10, 12 repeticiones, las que sea que vaya a hacer. Así que seguramente el rendimiento va a caer, a lo mejor llega a 8 o 6 repeticiones, también va a depender de la experiencia de la persona y de la capacidad que tenga de tolerar volumen de trabajo. Pero en general básicamente es eso. Hago una serie, descanso 5-20 segundos e inicio la rest pause, que no es una serie tradicional. A lo mejor, siguiendo este ejemplo de las 3x12, en la segunda serie, pues ya hice mi segunda serie. Hago 2 respaws, podrían ser 2, 3, 4 respaws. Lo peligroso de esto es que son estrategias muy avanzadas. Al estar tan cerca del fallo, a pesar de que nos está dando un muy buen estímulo, también nos está dando mucha fatiga. En un largo plazo, y no lo mencioné de hecho, no se debería de, no se deberían de seguir estas estrategias en un largo plazo. Como digo, las personas avanzadas las ponen de manera puntual. No es la base del entrenamiento, así que no es recomendable extender por más de 6 semanas, por ejemplo, estar utilizando estas estrategias avanzadas. Pero, pues bueno, eso básicamente sería de la rest pause. Las rest pause y los mioreps también me faltó mencionarlo. Valen más que una serie tradicional o pueden valer lo mismo que una serie tradicional. Es decir, si por norma general tengo un 3 por 10 repeticiones, lo que podría hacer es una o dos series. Le voy a poner dos series. Dos series por 10 repeticiones más 2 rest pause. Esto prácticamente estaría valiendo lo mismo que si hago 3 series de 10 repeticiones, pero pues obviamente me estoy ahorrando más tiempo, ¿no? Porque normalmente en las series tradicionales las primeras repeticiones no me van a valer nada. Las primeras 1 a 5 repeticiones, ponle tú, sirven simplemente para fatigarme e irme acercando al fallo. Lo que hace la rest pause es, como no descansamos, ya estamos bastante cerca del fallo y aprovechamos este momento para hacer más series. Las mioreps es prácticamente lo mismo, pero aquí ya no buscamos llegar al fallo. Como digo, esto depende de cada persona. Llegué a ver información que decía que las mioreps sí llegaban al fallo, pero por norma general lo que encontré en diferencia de mioreps y rest pause es que no intentan llegar al fallo. La mioreps consiste en prácticamente lo mismo, perdón por pegarle el micrófono. Hago mi serie, descanso los 5 o 20 segundos o los que sean, y aquí en lugar de llegar al fallo me propongo hacer 3 mioreps. Estas ya serían las mioreps. Me propongo hacer, tengo programados hacer 3, no, esto es lo que se suele utilizar, 3 a 5 mioreps.
Hago mis 12 repeticiones, descanso 5 20 segundos y ahora tengo que llegar a 5 repeticiones, a 5 mioreps. O 3 o lo que sean, como digo, lo que más encontré que se suele utilizar de 3 a 5 mioreps. Los siguientes son las super series. Las super series por norma general no son la mejor estrategia en un sentido de estar buscando una hipertrofia, pero se suele utilizar y también a lo mejor las respaws y las mioreps también se podrían utilizar para eso, en un sentido de que cuando tenemos poco tiempo se podrían utilizar, sobre todo la super serie. La super serie consiste en pasar de un ejercicio a otro sin descanso alguno. Lo que más se suele utilizar son las biseries, es decir, elegir dos ejercicios, haces una serie de uno, sin descanso te pasas al otro. Puedes descansar en ese inter en el que vuelves a repetir el circuito, digamos, pero por norma general es eso, pasar de un ejercicio a otro sin descanso alguno. Lo que se recomienda es no utilizar ejercicios que ataquen al mismo músculo o que ataquen a músculos sinergistas, digamos. Por ejemplo, en donde yo lo recomendaría sería en esquemas de entrenamiento tipo full body o push-pull o jalón-empuje, como le quieran decir, en un sentido de que a lo mejor puedes meter un ejercicio de glúteo y luego uno de hombro. No están muy relacionados estos dos grupos musculares en un mismo ejercicio. Si, por ejemplo, lo estoy haciendo de glúteo y cuádriceps, si luego me toca una sentadilla, ya voy a tener bastante resentida la sentadilla. Si sigo este ejemplo de un ejercicio de glúteo y otro de hombros, pues realmente la fatiga va a estar muy dispersa. Va a haber una fatiga central en un sentido de que estás haciendo ejercicio y pues te estás fatigando, pero no es lo mismo el ejemplo que decía antes, estar haciendo glúteo y cuádriceps, que son músculos que suelen participar en ejercicios similares, es decir, en una sentadilla, en una prensa, variantes de sentadilla, desplantes, etcétera, se suelen utilizar estos dos músculos. Y pues si por ejemplo, aunque por ejemplo la sentadilla búlgara la hagas para dominante de cuádriceps y luego la alternas con un hip thrust, uno de estos dos ejercicios o los dos ejercicios se van a ver mermados porque pues los estás utilizando en el otro ejercicio. No sé si me doy a entender, pero pues cualquier duda me la ponen en los comentarios. Siguiente, los drop sets. Las drop sets o series descendentes es básicamente iniciar el ejercicio con X peso. A lo mejor lo estoy haciendo. Inicio con 100 libras, X ejercicio. Lo que voy a hacer es, terminando la serie, sin descanso alguno, voy a bajar el peso. Se suele bajar de un 20 a un 40%. A lo mejor en la segunda serie, pues sí, en el primer drop set, esta es la serie normal. En la segunda serie, se está moviendo un chingo el pizarrón. En la segunda serie le voy a bajar a 80 libras. Y sin descanso alguno, repito, en esto de las drop sets es muy interesante utilizar máquinas o poleas en los que simplemente es muy fácil estar cambiando el peso. No es como una barra con discos o una prensa en la que te tienes que levantar, quitar el disco de un lado, quitar el disco del otro y pues te lleva más tiempo. El punto de la drop set es descansar lo menos posible o de plano ni siquiera descansar. O en el caso de que tengas dos compañeros y estás haciendo un press de banca, que se podría hacer, que como digo, no es lo ideal en ejercicios complejos técnicamente, pero se podría utilizar en un press de banca. Terminas tu serie, tus compañeros te quitan los discos, sigues con la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es ir bajando progresivamente de un 20 a un 40% la carga y estar llegando al fallo. Personalmente, las drop sets son de mis estrategias favoritas. Sobre todo pues en máquina, polea, etcétera, etcétera, en donde digo que es muy fácil estar cambiando el peso. Lo siguiente, y ya por último, los clusters. Estos son la excepción a esto de la fuerza. Los clusters, básicamente, estas estrategias previas que ya mencioné tienen mucha fatiga. Y de hecho, algunas pues buscan precisamente la fatiga. El punto de las drop sets y de las rest pause y mioreps es descansar muy poco para fatigarte mucho y llegar más fácil al fallo. Los clusters son principalmente para fuerza. El cluster básicamente consiste en mini descansos dentro de la propia serie. En las anteriores estrategias terminaba la serie, descansabas o no descansabas. Y aquí en el cluster lo que se busca es descansar en medio de la serie. Si por ejemplo se suele utilizar como digo en fuerza. Si por ejemplo tenemos una serie o tres series planificadas para 6 repeticiones. Lo que vamos a hacer en lugar de chingarnos las 6 repeticiones de putazo, lo que vamos a hacer es hacer 2 repeticiones, a lo mejor descansas 10, 20 segundos, otras 2 repeticiones, descansas 10, 20 segundos y otras 2 repeticiones. Esto nos va a permitir, uno, conseguir menos fatiga, que normalmente en los entrenamientos de fuerza no se busca una fatiga, a comparación del entrenamiento de hipertrofia. Y también a su vez lo que nos va a permitir este pequeño descanso es utilizar más carga. Si por ejemplo para estas 6 repeticiones lo que podemos estar levantando es el 80% de nuestro máximo,
Quizás con este descanso intraserie ya vamos a poder ponerle un 85, un 90% y poder completar la serie con las mismas 6 repeticiones, pero con más carga. Espero haberme dado a entender con todo este video. Creo que la cagué con algunas partes, pero pues bueno, ya saben, si tienen alguna duda o lo que sea, pues me ponen en los comentarios y les contesto o quizás no. Pero bueno, una cosa que me faltó antes de terminar con el video es que también pueden servir algunas, las que ya mencioné, por ejemplo los clusters, que es añadir descanso, pues esto no nos sirve si tenemos poco tiempo, pero la rest pause, las super series y las drop sets, más o menos. Básicamente las rest pause y las super series nos ayudan cuando tenemos poco tiempo. Y otra cosa para la que puede servir también este tipo de estrategias, pero diría sobre todo los rest pause o mi reps, que es lo mismo, y las drop sets y también el cluster, si nuestro objetivo es fuerza, nos ayudarían mucho para salir de estancamientos. Al final, añadir este tipo de estrategias es añadir más volumen de trabajo, crear más adaptaciones y por tanto nos puede ayudar a salir de un estancamiento. Eso sería todo por este video. Espero haberme dado a entender con todo lo que dije, porque siento que la cagué en varias ocasiones, pero bueno. Si les gustó el video dejen su like. Si no les gustó el video pues ya se la pelan porque YouTube quitó los dislikes. Eh, Nada más, suscríbanse, activen la campanita, síguenme en todas mis redes sociales y nos vemos. Adiós.